falla, tratar de corregir aquellas que podamos detectar como importantes y esté en nuestro campo poder resolverlas. Siguiente, por favor. Bien, no somos los únicos que no aprendemos los accidentes. Yo acá pongo un ejemplo, bueno, si cierro esto, que es por todos conocido, la falla del accidente nuclear de Chernobyl en el 86. Digamos, todos aquellos que vivimos de este lado del mundo, estamos bombardeados por publicidad, propaganda política, y tendemos a pensar, pero los rusos son unos boludos, ¿sí? Los soviéticos. Habían llegado, digamos, habían puesto un hombre en órbita antes que los americanos, ¿verdad? Pero bueno, hubo errores, por supuesto, ¿sí? Lo más interesante, esto no lo voy a poner, les dejo como curiosidad que determinen en qué año ocurrió el accidente del Challenger, ¿sí? El primer transbordador espacial. Y van a ver que hay muchas causas raíz que son similares en este caso y en el del soviético que estoy poniendo aquí. Bueno, uno supone que aprende que los soviéticos, se cayó la Unión Soviética por sus propios errores, tal vez alguno estuvo involucrado en este accidente. La siguiente, por favor. Pero pasaron 20 años, ¿sí? O más, 25 años, y volvió a ocurrir una catástrofe similar, esta vez en Fukushima, en Japón, ¿sí? Las causas físicas, las causas inmediatas fueron diferentes, ¿sí? Pero las causas raíz, las causas organizativas, hubo muchas que se mantuvieron, ¿sí? Sistemas que se pensaba que eran seguros, que eran a prueba de fallas, resultaron que no lo eran, ¿sí? Ustedes deben conocer el caso de la central Fukushima, por lo que no voy a entrar en detalles, ¿sí? Causas físicas muy obvias, causas organizativas más profundas. Tan profundas como que Japón ha decidido dejar de depender de la energía nuclear y le ha costado a la economía japonesa un montón. La siguiente, por favor. Volviendo al tema de los barcos, los medios de transporte, pero aquí tienen ustedes otro ejemplo. Todos los medios de transporte, como se han ido desarrollando con las tecnologías, han sido proclives de accidentes, ¿sí? Ustedes acá tienen uno de ellos, tal vez el más famoso, y probablemente la única falla que es negocio, ¿sí? Alguien ha hecho la cuenta de que se obtuvo más beneficios a partir del hundimiento del Titanic, con lo que han sido novelas, películas, merchandising, de lo que costó en vidas humanas incluso el hundimiento del Titanic. Pero uno pensó, bueno, ¿cuál fue el error? Soberbia. Tenemos ahora las mamparas, esto es inundible. ¿Cuál fue el problema? El problema fue el problema, la causa física. Fue una condición, había unos problemas en unos pocos remaches de la estructura. Esos pocos remaches, algunos de esos pocos remaches fallaron, ¿sí? Un problema metalúrgico, hoy se sabe, frágiles, y provocaron una rajadura de semejante tamaño que hundió el Titanic. Lo que era insumergible se hundió. Siguiente, por favor. 100 años después, tenemos estos barcos nuevos, con estos sistemas de posicionamiento global, con estos sistemas de estabilidad dinámica, sin calado, dependemos de software, dependemos de motores eléctricos que mantienen el barco estable. Tan inundibles son que ya no hacen falta compartimentos estancos. Entonces, para facilitar el movimiento de los pasajeros, eliminamos los compartimentos estancos. Ustedes conocen el Costa Concordia del 2013, de vuelta, hubo unas causas no previstas en el diseño, ¿sí? Atendibles, errores humanos. Pocos muertos, turistas de buen pasar, 5 muertos. Siguiente, por favor. Mucho peor pasó al año siguiente. Siguiente, Paula. Ahí está. Este es un ferry que se hundió en Corea del Sur en el 2014. Esto fue más grave, murieron 300 pibes, porque les habían ordenado que se quedaran quietos. Algunos de ellos inclusive filmaron sus propias muertes. Problemas similar, sistema de posicionamiento dinámico, no podía hundirse,
De nuevo, el capitán había dejado en manos del primer oficial el mando del buque, había una fuerte corriente, hizo un giro por encima de lo recomendable, el barco comenzó a escorarse y una vez que se escora, estos barcos que no tienen calado son muertos en vida, ¿sí? Lo malo es que no se les avisó a los pasajeros de que estaba condenado el barco. Siguiente, por favor. Uno podría decir, bueno, hay culpas. Sí. Eh, de hecho, hay algunas anécdotas. El capitán del Titanic se hundió con el barco. Ninguno de estos capitanes nuevos se hundió con el barco. De hecho, fueron todos los que se salvaron primero. El caso del italiano fue bastante famoso. Es normal. Uno mira la historia. La tripulación se salva siempre primero, porque saben cómo hacerlo. El mito dice otra cosa. Lo que sí está claro también, independientemente de las personas, es que tenemos algunos problemas de diseño, ¿sí? Hay que, hay que modificar algunas cosas para que no sigan repitiéndose estos problemas. No es nuestro métier, no es nuestra experticia hablar de barcos, ¿sí? Simplemente pongo ejemplos de algo que no nos competen directamente, pero son bien claros. Siguiente, por favor. Si vamos a analizar las fallas, otra cosa sobre la que tengo que prevenir es que hay una tendencia a tercerizar los análisis de falla y tercerizarlos a ciertos laboratorios incluso. Nosotros aquí en el laboratorio de Islas Malvinas recibimos piezas para un análisis de falla. Eso no es un análisis de falla. Es un análisis de causas físicas de una falla. Porque, por supuesto, el cadáver tiene un montón de información sobre las causas, pero hay otro montón de causas que quedaron en el camino. Información de operación, datos de fabricación, datos de diseño, ¿sí? Testigos, ¿sí? Entonces, si nos mandan un clavo, siempre vamos a usar, perdón, ¿sí? Dije al revés. Si le mandan a alguien con un martillo a hacer un análisis, el resultado va a ser que el problema eran los clavos. ¿Sí? Tenemos que ser más amplios para hacer un análisis, tenemos que estudiar el tema. ¿Cuál es la manera hoy que se considera más adecuada? El análisis de causa-raíz, ¿sí? Donde en realidad no vamos a hacer un curso de análisis de causa-raíz, suelo hacerlo, pero en principio, ¿cuál es el concepto? Si nosotros vemos solamente las causas inmediatas, nos estamos perdiendo de analizar las causas de las causas, ¿sí? ¿Por qué esto estaba corroído y nadie se dio cuenta? ¿Por qué este material era inadecuado y pasó todos los controles de calidad, de diseño, estuvo operando en estas condiciones? ¿Sí? Entonces, hoy lo que vemos es aplicar realmente metodologías de análisis causa-raíz. Obviamente, tiene un costo. Y muchas veces un incidente puede no justificar una gran inversión. Pero por eso podemos tener niveles de análisis de causa-raíz, ¿sí? La siguiente, por favor. Esto es importante. ¿Por qué? Porque si hacemos análisis de falla que no estén bien estructurados, en primer lugar, solamente podemos resolver algunos problemas. Algunas fallas pertinentes a este accidente, causas pertinentes a esta falla, y si nos pueden estar pasando causas que nos van a generar otras fallas y que tenga causas comunes. Entonces, tenemos que abrir la posibilidad y hacer lo que se llama el problema inverso, es decir, tenemos que, aquel que ha trabajado en lo que es brainstorming y árboles de causa-efecto, lo primero es imaginar todas las posibles causas, todas. Y después de haber analizado todas las causas posibles inmediatas, ver las posibles causas de esas causas. Y así sucesivamente, hasta que por supuesto, llegamos a un nivel donde vamos a descubrir que las causas ya no nos pertenecen, ya no podemos actuar sobre ellas, ya son problemas de otras empresas o simplemente del ser humano, digamos. Entonces, hay un momento en que para nosotros las causas raíz ya quedan definidas. Entonces, a partir de ese momento, tenemos que analizar cuáles de esas causas
son reales. Pero no encontrar las pruebas de que nos dicen que esa causa ocurrió. Esa causa es causa. Sino ver, descubrir, como hacen eso es un criterio científico, descubrir cómo puedo demostrar que esa causa posible no fue una causa real. Y solo si puedo demostrar que no fue, la elimino. De modo que cuando yo hago este proceso que puede involucrar análisis de testigos, de información, en el campo, análisis de materiales, por supuesto fractográficos de la pieza fallada, recién con toda esa información voy a poder ir falsando distintos tipos de causas. Muy bien, obviamente, una vez que yo determine las causas, tengo que actuar y elegir dónde invertir para asegurarme que con la mejor inversión, la menor inversión, logro reducir las causas con más peso en esa falla. Entonces ahí estamos hablando de un criterio ingeniería. La siguiente, por favor, Paola. Eh, bueno, por supuesto, lo que quiero resolver son, estamos hablando de fallas mecánicas en general, los ejemplos que puse y los que voy a poner después también, pero obviamente esto pasa mucho más allá. Se hacen análisis de casa raíz, ahora es muy común, está de moda para las organizaciones, ¿sí? Para las reingenierías, entre comillas, en las organizaciones, etc. En el caso particular de nuestra industria, la siguiente, por favor, tenemos una norma de aplicación de la que voy a hablar a continuación, que es la API 585, pero básicamente todas tienen el mismo criterio, es decir, cualquiera sea el nivel en el que yo hago la evaluación, tengo etapas que cumplir. Por supuesto, primero es definir el problema. Y esto no es trivial, ¿sí? La falla a veces queda escondida y lo que uno define como falla en realidad es falta de solución. Voy a poner un ejemplo, ¿sí? No me alcanza la plata. No es una causa, no es una falla, no es un problema. La plata es una posible solución para resolver otros problemas. Tengo que alimentarme, criar a mis hijos, etc. ¿Sí? Irme de vacaciones, lo que fuere. Entonces, cuando uno define adecuadamente la falla, abre bastante el panorama y no se restringe a una parte del problema. Una vez que tengo hecho el análisis de falla, determino las causas inmediatas y las causas raíz, puedo, por supuesto, implementar las soluciones. Y aquí es donde la parte más difícil, ¿por qué? Porque involucra a distintas personas. Inclusive dentro de una organización involucra a distintos sponsors. Los que suelen contratar un análisis de falla suelen no tener la capacidad, la decisión de invertir en sus posibles soluciones. Porque una cosa es mantenimiento, el otro es operaciones, el otro es obras, etc. Siguiente, por favor. La API 585 es precisamente el documento que les mencionaba de aplicación al gas y petróleo. En general está basada para integrar equipos sometidos a presión, es decir, donde la carga, las tensiones principales se deben a presiones, más que peso propio o deformaciones térmicas, etc. Y básicamente define 3 niveles, y básicamente el nivel 3 es el más sencillo y el más conservativo, y el nivel 1 es el más difícil. Que por supuesto yo los aplico cuando yo detecto un incidente. Por supuesto, un nivel 3 va a ser algo sencillo, barato, y lo voy a usar cuando encuentro incidentes que en principio no son graves, no parecen graves, y hasta por ahí son repetitivos, ¿sí? Pero la idea ¿cuál es? Tengo que resolver para evitar que estos incidentes en algún día se transformen en un accidente mayor. Lo mismo el nivel 2, y nivel 1 es lo que uno aplica, por ejemplo, perdón, dije al revés, disculpen ustedes. El nivel 1 es el de menor importancia,
y el nivel 3 es el de mayor importancia. Por supuesto, los accidentes, las fallas en las cuales generalmente un consultor está involucrado son niveles 2 o nivel 3. Los que mencionábamos, el Deepwater Horizon y todos esos, se hacen niveles de evaluación muy complejos, muy costosos, inclusive que tienen, generalmente están supervisados por entes gubernamentales o supragubernamentales de la industria. Son cosas importantes, pero lo importante para las empresas es aprender a usar estas metodologías en los niveles 1 y 2. Siguiente, por favor. Me he pasado un tema importante, que es qué tipos de causas tenemos en una falla. Lo que iba a mencionar a otro, bueno, lo puedo mencionar después. Si me perdonan, lo vamos a seguir. Una de las cosas que hemos aprendido con los análisis de falla es que, como ustedes saben, un accidente de tránsito no se evita en el segundo anterior, sino se evita 5 minutos o 2 horas antes. Es decir, cuando uno descubre las verdaderas causas raíz y las resuelve, está resolviendo cosas que están muy lejos de las fallas que ocasionaron esas mejoras, ¿sí? Hoy por hoy, ¿qué tenemos? Por ejemplo, que ya es estándar en la industria. Evitar inventarios grandes de materiales riesgosos, por ejemplo, ¿sí? Hopal es un caso típico, la nube de cloro, en algo que era evitable, ¿sí? Se tenía un stock de cloro en exceso, ¿sí? Otra cosa que se ha visto es problemas de fallas constructivas. Entonces, el tema de la inspección durante la construcción. Temas que tienen que ver con la implementación de sistemas automatizados. Tengo un ejemplo de una fuga que se prendió fuego, un fuego que había en una planta petroquímica y que fue descubierta por un personal de seguridad, pero no de safety, de security. Era un sereno contratado para asegurarse que ningún joven de la zona saltara por encima de la cerca. Esto que estoy contando es exactamente cierto. Evidentemente, por más que intentamos automatizar nuestros procesos, el ojo humano sigue siendo importante. Después hay un montón de temas relacionados con fuegos. Ustedes han visto casos de incendios donde la válvula que hubiese evitado el problema estaba dentro del fuego. Entonces no se pudo cerrar y cosas por el estilo. O, por ejemplo, en el caso de Oldelval, ustedes tuvieron el incendio de la sala de control en Allen, porque por una cuestión de crecimiento un poco caótico, había quedado la sala de válvulas al lado de la sala de control. ¿Sí? Había una fuga y el chorro de petróleo entró, mala suerte, por la ventana de la sala de control e impactó en un calefactor, ¿verdad? Obviamente eso es azaroso, eso es azar. Ahora, había condiciones previas que permitían esa posibilidad. La siguiente, por favor. Otros temas que se han trabajar ahora, el tema de los lugares cerrados, ¿sí? Las plantas petroquímicas, sobre todo, ahora son lugares abiertos, se evita la concentración de gases explosivos, etc. Quitar fuentes de ignición es casi una pérdida de tiempo, ¿sí? Ustedes saben, de cada 2 reventones de gasoducto, 1 se prende fuego, y eso es porque siempre hay una piedrita que pega contra una chapa y provoca suficiente energía para prenderlo fuego, ¿sí? Proteger contra los efectos de una fuga, también se ha avanzado muchísimo, eso no voy a hablar ahora en este caso. Y de nuevo, los medios de emergencia. Recién, ustedes saben, los laboratorios de las universidades, estatales, hace 10 años que se implementó realmente un sistema de prevención contra el fuego. ¿Sí? Los edificios, la colocación de escaleras de emergencia, eso es relativamente moderno en la Argentina.
Siguiente, por favor. Otro tema interesante aplicado a que hemos aprendido mucho de las fallas, aprendido por experiencia, es gerenciamiento de las modificaciones de las plantas y sobre todo aquellas plantas antiguas. ¿Qué cosas podemos tolerar en una planta antigua y qué cosas no podemos no mejorar en una planta antigua? ¿Sí? Entonces, obviamente, básicamente se definiría así. Mientras sea un problema de rendimiento, de economía, podemos trabajar con una planta vieja ineficiente, pero no en aquellas cosas que tienen que ver con seguridad. ¿Sí? Bueno, ya he hablado un poco de estos temas. Quiero mencionar algo particular que es importante y es el diseño amistoso para el usuario, lo que llamamos user-friendly. ¿Sí? Vamos a volver sobre esto en unos minutos. Pero básicamente la idea es, muchachos, lo que no está, no explota, no se rompe. Si la manera fácil de hacer las cosas es la más segura, la gente va a usar la manera segura. Siguiente, por favor. Por supuesto, podemos aprender como habíamos mencionado, por meditación. Eso es un HASOP, por ejemplo. Es aprender por meditación. Un tema asociado con las plantas antiguas tiene que ver con las gerencias. Cuanto más antigua la planta, cuanto más difícil es mantener un adecuado nivel de confiabilidad, mejor tiene que ser la gerencia. Y eso no pasa. Pasa al revés. Un gerente calificado quiere trabajar en un lugar lindo, ¿sí? Es difícil, hay que pagarlo bien para asegurar que si yo tengo fierros viejos, tengo que tener software, digamos, incluyendo en eso a las personas pensantes de primer nivel. Además, por supuesto, de otras cuestiones que tienen que ver con el hecho de que una ventaja la planta antigua y es que tiene historia. El problema es que no siempre las personas que trabajan hoy en la planta la conocen a esa historia. Y es muy importante que esa historia vuelva a estar viva. Ustedes saben que el que no aprende de la historia volverá a cometer los mismos errores. Aquí ustedes tienen algún texto sobre programas continuados, el libro negro, cosas que yo he visto muy poco que se haga. ¿Por qué? Porque no es atractivo. A muy poca gente le gusta indagar en los fracasos. Siguiente, por favor. Muy bien. ¿Cómo actúo obviamente, a partir del análisis de las causas de una falla, puedo definir cómo resolver esos problemas, ¿sí? Ustedes ahí tienen quitar el riesgo, mejorar el sistema de detección de los riesgos, mejorar el sistema de dirección, dice acá, porque está hablando de la gerencia en realidad. Y la parte más obvia, que es prevenir los eventos que generaron esa falla, es decir, las causas inmediatas. Y estamos hablando de los eventos. ¿Por qué hablo de los eventos? Porque es lo más obvio, ¿sí? Un pedazo de aislación se salió de un tanque, impactó en la teja protectora del Discovery. Cuando volvió a la Tierra, días después, en esa teja que faltaba, se prendió fuego, ¿sí? Ese es el evento, ese impacto inicial. Pero ¿por qué ocurrió? ¿Por qué habíamos permitido que existiera una probabilidad alta de que eso pasara? Siguiente, por favor. No creo que se vaya a ver. Esta la vamos a pasar porque algo ya hablé. Vamos a hablar de error humano. Una de las causas inevitables de fallas, tanto inmediatas como raíz, son humanas. Porque los humanos podemos decidir y por lo tanto podemos equivocarnos. De hecho, el error humano es una tautología. El error es exclusivamente humano. Inclusive errores en un software son del humano que generó el software. Pero no todos los errores son iguales, porque si no definimos bien los errores, no podemos aprender adecuadamente de ellos. El error tradicional es la persona no sabía qué hacer. Eso es un error, ¿sí? Creyó que tenía que hacer algo y estaba equivocado.
Pero hay otros más sutiles. La violación es probablemente una forma de error que nosotros conocemos bien, ¿sí? Alguien sabía lo que tenía que hacer, pero decidió no hacerlo porque era más fácil, más cómodo o tenía ganas. Uno diría, esto es delito. No, es nuestra forma natural de hacer las cosas. Siguiente, por favor. Algo bien humano también es la incompatibilidad entre el trabajo y la habilidad de la persona. Esto era muy común en la industria petrolera cuando había realmente que hacer esfuerzos grandes, ¿sí? Ahora, en general no es tan así. Y lo más común hoy, ahora que hemos logrado reducir la severidad física de los trabajos, es la severidad emocional, la severidad intelectual. Las distracciones las llamamos, ¿sí? La gente se aburre. Esto pasa ahora con la pandemia claramente, con este tipo de actividades, ¿sí? La gente tiene un lapso de atención y después lo pierde. Somos así y tenemos que saber que somos así. No podemos exigirnos 2 horas de atención perpetua y mucho menos 8 horas de atención perfecta. Siguiente, por favor. Entonces, lo que buscamos hacer con los análisis de falla, obviamente, es una vez que implementamos las soluciones, ¿sí? Es aumentar la ventana operativa de integrar, que está de moda, digamos, ese tema, ¿sí? Es decir, hasta dónde puedo esforzar a los equipos manteniendo la integridad y la seguridad del sistema. Y esto tiene que ver con que si yo aumento la ventana operativa, facilito la operación. Por un lado, económicamente, pero también hago que los sistemas sean más permisivos respecto de errores. Los operadores pueden cometer errores y que no sean garrafales. Estos componentes user-friendly, de los que estaba hablando, y voy a poner un ejemplo para que se entienda mejor. Un ejemplo que no tiene nada que ver con nuestras tecnologías. La siguiente, por favor. Ustedes conocen que probablemente una de las violaciones más comunes es la que ven ustedes ahí, sobre todo aquellos que viven, por ejemplo, en Lima, en Buenos Aires o ciudades grandes, es cruzar por la mitad de la calle, que por supuesto tiene un grado de accidentología muy importante y absolutamente evitable. Uno pone las cebras, pero la gente no las usa. ¿Qué hemos visto en Lima o en Buenos Aires, por ejemplo, lo que está a la derecha, y es rejas. Pero ustedes ven ahí perfectamente que una reja también es saltable. Bueno, eso no es user-friendly. User-friendly sí sería un puente. Ahí tienen ustedes un ejemplo, pero en ese ejemplo que puse, vean ustedes que para esa persona que está parada, es tan tentador cruzar la calle y no usar las rampas y el puente, simplemente porque tiene que caminar la tercera parte. Y en su vista tiene la vereda de enfrente. El riesgo, si bien ustedes saben es probabilidad por consecuencia, la probabilidad es poca, pero las consecuencias son terribles. Entonces, ¿qué hacen las ciudades? Bueno, insisten con estos puentes que no sirven, hemos visto en todas partes acá en la Argentina. Otras ciudades son más inteligentes. Por ejemplo, yo he visto en lugares de desarrollo más reciente, por ejemplo en Florianópolis, las rampas son 2 rampas, una para cada lado, cosa que la persona que viene de un lado de la calle le resulte más fácil subir la rampa que seguir caminando por la vereda. Incluso he visto rampas con techo, ¿sí? Protegerlo del sol. Pero son paliativos. ¿Ustedes quieren ver cómo se resuelve user-friendly esto? Vean la siguiente, por favor. Esto es en China, ¿sí? Pero si ustedes ponen ahí un palito blanco, esto podría perfectamente ser el obelisco en Buenos Aires. Lo que ustedes ven ahí es una verdadera rampa, user-friendly. Y lo que ven las escaleras son escaleras mecánicas, ¿sí? Obviamente son chinos, no sé qué pasa si un chino quiere atravesar la avenida, probablemente si no muere atropellado, muera penalizado. Pero en definitiva, esta es la tendencia. Y este es el cambio de paradigma. Uno tiene que empezar a mirar de otra manera para tratar de asegurarse que la manera segura sea la más fácil. Siguiente, por favor. Ahí está. ¿Por qué es importante hacer análisis de falla bien estructurados? Y abordar todos los tipos de fallas. Yo mencioné fallas inmediatas y fallas, causas inmediatas, perdón, ustedes, y causas raíz.
Pero también tenemos, como vimos ya, causas que son eventos, causas que son condiciones. Pero también hay un tercer tipo de falla que siempre tiene que estar presente en cualquier análisis. Todo análisis de causa raíz tiene que tener por lo menos un evento, una condición y lo que llamamos barrera excedida. ¿Qué es eso? Es el sistema de seguridad que tendría que haber actuado cuando todo lo demás falló y también falló. Por ejemplo, un fusible, una válvula de emergencia, un botón rojo. En el caso de la Deepwater Horizon, el estrangulador de la cañería, ¿sí? O sea, cosas que no son ni eventos ni condiciones. Son cosas que pusimos ahí en el diseño para que en caso de que todo falle, la consecuencia de la falla no sea tan terrible como en definitiva resultó. Entonces, de hecho, si salta en una estación eléctrica, eso no es una falla, eso es una barrera que funcionó bien. Y de así tenemos un montón, ¿sí? Entonces no son fallas, esas serían incidentes, o si ustedes quieren, la falla sería otra, pero esa barrera excedida, esa barrera logró su función de evitar una falla mayor. También tenemos otros tipos de fallas, otros tipos de diferenciación. Se habla de causas físicas, causas humanas, causas organizacionales. Cuando nos metemos en detalle, sobre todo en las causas más raíz, las que están más lejos del evento que produjo la falla, son las que podemos manipular y que son básicamente más difíciles porque involucran, como ya mencioné, otras áreas. ¿Por qué tenemos que hacer este tipo de cosas? Porque si lo dejamos a medio camino, nos van a voltear el resultado. Esto pasa muy seguido. Tal vez aquellos que han visto fallas habrán escuchado a alguien con jinetas, echar un vistazo y decir, sí, ya sé lo que pasó, la causa raíz, y recuerden ustedes que nunca es una sola causa, tiene que haber por lo menos tres, y en general 6 o 7, y he visto hasta 12, ¿sí? Y son causas reales, es decir, no cosas que estaban mal, cosas que fomentaron la falla, y que si no hubiera estado, no habría ocurrido esa falla. Bueno, es muy común la manipulación por el poder. Sin embargo, también tenemos otro tipo de dificultades, ¿sí? Es muy común, por ejemplo, en empresas grandes o en empresas del Estado, que pasen, que haya decisiones, llamémosle políticas, que echan por tierra nuestros esfuerzos. En el caso de Challenger, si ustedes tienen la oportunidad de leer, creo que ya está la película o la serie en Netflix, no sé qué tan fidedigna es, yo conozco la historia bastante en detalle, es así, como sucesivos casos, no muchos, pero cuando el dueño de tu empresa dice una cosa, es muy difícil opinar en contrario. Tenemos otros dolores de cabeza más comunes, que son las disputas entre los miembros de las diferentes empresas o grupos de una empresa. Señores, ustedes trabajan en varias empresas, nunca es una sola. Siempre, toda empresa tiene por lo menos 3 empresas adentro, 3 grupos que se reconocen diferentes y que en general se pelean con los otros grupos, y que son mantenimiento, operaciones, ingeniería, o llámenlo ustedes obras, producción, integridad. Pero siempre vamos a tener inspección, integridad, mantenimiento por un lado, o sea, los que tienen que asegurar que nada se rompa. Ingeniería, que es el que provee los fierros, y operación, señores, que es el que paga todo, ¿sí? Porque es el que vende lo que la empresa, de donde la empresa obtiene el dinero. Entonces, sí, generalmente las fallas, operaciones le va a echar la culpa a ingeniería y a mantenimiento, mantenimiento, ingeniería y operaciones, y etc. Esto suele ser peor aún que en los casos donde hay un litigio. Cuando hay un litigio, alguien tiene que pagar los platos rotos, va a ser una empresa A o la empresa B.
suelen ser más claras. Y además, si es un litigio, no hacemos un análisis causa-raíz, hacemos un análisis pericial. Vamos a decirle a nuestros jefes qué es lo que tienen que decir, porque es lo que hizo mal la otra empresa, ¿sí? Lo que hicimos nosotros tenemos que tratar de cuidarlo, pero porque no estamos tratando de aprender, estamos tratando de salvar el culo. Siguiente, por favor. Bueno, terminando entonces con cuáles son algunos de los problemas que inevitablemente nos encontramos, aun cuando hagamos las cosas razonablemente bien en un análisis de falla para tratar de aprender, es porque a veces las cosas se quedan cortas. Este es un ejemplo relativamente reciente, debe tener 5 o 10 años. Un reventón en un gasoducto. Lamentablemente, como ocurre casi siempre en la Argentina, los ductos corren al lado de las rutas. Este fue el caso. Saltó un pedazo, no mató el pedazo de ducto que explotó, sino, ustedes lo que ven ahí es un fierro en la calle, es un pedazo de fierro. Lo que mató a la persona que iba en la camioneta que ustedes ven abajo es el impacto del barro, ¿sí? Que levantó es curioso, que levantó durante el reventón. No se prendió fuego en este caso. Ustedes ven ahí a la izquierda la rotura, pueden pasar a la siguiente, por favor. Es un gasoducto no de mucho diámetro, pero las causas inmediatas fueron bastante obvias. Ustedes lo que ven ahí, sobre todo en la de abajo, es un desgarro, uno de los tantos desgarros en el revestimiento. No es producto de la falla. Era previo, es un daño por terceros machazo, ¿sí? Una retroexcavadora, tenemos marcas de las uñas de la retroexcavadora y también de las oruga, de la oruga. No solamente lo impactaron con las uñas, sino también con la oruga. Fue un ensañamiento mal. ¿Cómo pasó esto? Sigan la próxima, por favor. Bueno, aquí les muestro más en detalle. Lo que ocurre es que ese tramo de caño estaba en una zona pantanosa. Y aparentemente, con una oruga de ese estilo, lo que se intentó hacer fue tapar ese pantano porque literalmente estaba feo. Y la inauguración de la termoeléctrica había tardado unos días, de modo que, unos días, unos meses, para cuando se hizo la instalación y se presurizó, ya se había hecho la inauguración a la cual había asistido el presidente de turno, ¿sí? Ustedes ven ahí, abajo a la derecha, el cartel al lado de donde ocurrió el accidente y claramente indica que no había que pasar la retroexcavadora. Estábamos contentos con el análisis de falla porque hasta sabíamos quién había sido. No, no sabíamos quién había sido. Pongan la siguiente, por favor. Lo que determinamos es que teníamos suficientes herramientas para que el cliente determinara qué modelo de retroexcavadora había producido el daño. Ustedes tienen ahí el espaciado de la oruga, teníamos también, se veía hasta para dónde había salido la oruga, teníamos también el espaciado de las uñas de la retro, con lo cual al cliente, el operador, le dijimos, bueno muchachos, podés indagar en detalle las causas, en este caso, digamos, el responsable, el culpable, si ustedes quieren. Lo interesante es que eso nunca ocurrió. Es más, porque obviamente el culpable del accidente era el jefe. Y eso no se podía hacer. Y lo malo también es que los resultados técnicos, si ustedes quieren, independientemente del anonimato, tampoco se publicaron, tampoco se difundieron, no se publicaron, ni de casualidad se publicaron, no se difundieron en la empresa. Siguiente, por favor. No siempre es así. Precisamente, si todos queremos aprender de la experiencia de todos, tenemos que mostrar lo que hicimos. ¿Cuándo lo mostramos? Obviamente, cuando ya hicimos los deberes o cuando las causas externas a nuestra organización son mayoritarias,
Es decir, cuando podemos salvar la ropa, ¿sí? Hay mucho escrito, ¿sí? Seguí, Paola, por favor. Eh, Salvando esas distancias, ustedes van a encontrar revistas científicas de análisis de falla, libros, no solamente genéricos o en fierro, sino también en plásticos, en sistemas, en electrónica, etc. Porque realmente nosotros como tecnólogos y como humanos aprendemos la experiencia y tenemos que saber qué es lo que pasó. Siguiente, por favor. Por supuesto, no siempre lo podemos hacer. Este es un análisis de falla de hace varios años. Se prendió fuego te quiero aclarar, Paola, que estoy terminando en 5 minutos, ¿sí? O menos. Se prendió fuego Okay. una plataforma petrolera. Fue un trabajo hermoso, muy divertido además. No hubo muertos, pero se prendió fuego. Eso no podía haber pasado, ¿sí? Se prendió fuego incluso el helipuerto. O sea que si hubiese habido un accidente mayor, hasta se podía haber perjudicado la fuga de las personas. Bueno, fue un hermoso trabajo, jamás se publicó, se escribió el paper, pero no se publicó porque realmente es uno de esos casos donde, digamos, los calzones sucios son muy dolorosos y es algo que se quiere evitar, sobre todo si hay, como los hay en general, primas de seguro que dependen mucho de mostrar un grado de confiabilidad. Siguiente, por favor. Este es el caso opuesto. Muchas veces, o algunas veces, el operador o el dueño de la pelota le interesa mostrar los resultados de su análisis de falla. Esto es un caso de Tenaris, cuando Tenaris estaba basando su desarrollo, Tenaris me refiero bien al grupo Techin, trabajando tenían el grupo del CINI, invirtieron mucha plata en tecnología y realmente lograron una penetración en el mercado enorme, ¿sí? Este fue un problema que ellos tenían, que era cuando los tubos se embarcaban y los viajes eran largos, estamos hablando de tubos para China, desde Argentina, generaban un tipo de fisuración que solamente se detectaba después cuando se ponían en servicio, en la prueba hidráulica. Terrible problema, ¿por qué? Porque como era un problema asociado al transporte, y los competidores de Techin en ese momento, los más serios eran los japoneses, era realmente un problema comercial terrible. Siguiente. Se invirtió dinero en los análisis de falla, se determinaron cuáles eran las causas, una combinación muy desafortunada de circunstancias, de eventos y condiciones, sobre todo, no tanto en los tubos, sino en los modos de estiva. Lo que ustedes ven ahí es una estiva real en un barco. Los maderos que se ponen, bueno, el problema es complejo, pero determinamos cuál fue el problema. La empresa determinó el problema. La siguiente, por favor, y con esto terminamos. Lo que les quiero mostrar, no, bueno, anterior, discúlpame, Paola, ahí abajo debe estar y no lo vi. Es que se determinó el problema y lo que hizo la empresa fue publicarlo, porque por supuesto, el análisis de falla, las razones y después cómo había resuelto el problema era fue una herramienta comercial, ¿sí? Para asegurar que los sucesivos productos enviados a estas distancias no iban a ser susceptibles del mismo daño. Y eventualmente, después de 10 años, cuando ya la empresa había obtenido el beneficio comercial de su versión de los hechos, fue hasta publicado en alguna revista científica. Bueno, con esto sí. Disculpen la dificultad que tuvimos con la presentación. Les agradezco mucho la atención y quedo atento a sus preguntas o comentarios, si tenemos tiempo. Sí, pueden, si desean, escribir en el chat o levantar las manos y los vamos habilitando si quieren comentar algo. Bueno, de mi parte, José, creo que te escucho hablar de esto hace años y loco, ¿no? Que seguimos aprendiendo de los accidentes y llegando a cada vez a más conclusiones, ¿no? Esto que por ahí los niños hacen tan naturalmente que aprender del error y a nosotros por ahí nos cuesta tanto, sobre todo a
a las organizaciones. Así que, bueno, muy interesante la presentación. Pueden habilitar los micrófonos si desean hablar. Recuerden que están muteados, así que si alguno está intentando decir algo no lo vamos a escuchar. Paola, yo creo que la charla de José ha sido amena, ha sido lo suficientemente clara como para que no sea necesario repreguntar. Quiero creer también que nuestra industria está aprendiendo de esto. Dentro del Instituto Argentino del Petróleo se presentan estos problemas, se presentan cuando hay un análisis de caso de raíz y se comparte con las otras empresas. Creo que es una excelente práctica. Y realmente el charlista es de un extraordinario, todo lo hace muy claro, muy simple, y la verdad que los ejemplos son dignos de ver. Muchas gracias, Otegui, por su presentación. Bueno, muchas gracias a todos, ¿eh? Y gracias por la invitación. Realmente excelente. Muchas gracias. Gracias, José Luis. Sí, muy buena charla, la verdad. Sirve para repensar varias cosas dentro de la industria y fundamentalmente ver el error humano, ¿no? Que siempre uno lo va siguiendo de cerca y el tema de buscar siempre la causa raíz, que siempre son varias causas raíces. Exacto. Así que muy bueno, la verdad nos vamos muy contentos de esta charla y te agradecemos mucho tu tiempo y bueno, hay que empezar a hacerlo a partir de hoy en la industria y ver el tema de las causas raíces reales y dar una solución concreta. Y abrir la cabeza, fundamentalmente abrir la cabeza. Muchas Claro. gracias. Gracias Sí, a esto todos. de romper paradigma también, ¿no? De que quizás están lejos del evento y uno por ahí se centra en los segundos inmediatos anteriores al evento y en realidad hay que empezar a romper algunos paradigmas para encontrar realmente las causas de la falla, de las fallas. Bueno, Sí, José, animarse muchas a llegar al gracias. fondo. Sí, correcto. Gracias. Gracias, Bueno, Paola, José. gracias. Ok, muchas gracias. Muy bueno, Que muchas sigan gracias. muy Gracias por bien. todo. Muy amable Buenas por su tiempo. tardes. Todo, ¿eh? Gracias, buenas tardes. Hasta luego. Muchas gracias. Gracias, hasta luego. Chao. Muchas gracias, hasta luego.